Cris Matos Albers. El arte en Hijos de Punta. El arte en Hijos de Punta. Llegó la columna de arte de Cris de los lunes. ¿Cómo estás, Cris? Muy bien. ¿Cómo les va? Vamos a ver qué ha traído Cris para hoy. Bueno, ya yo les había comentado la semana pasada que estábamos hablando de todo esto de cómo Picasso trataba a sus chicas. Bastante mal. Y bueno, y llegamos a tocar el tema de ese uso de la palabra maestro, ¿no? En el arte, que siempre pareciera que los únicos en la historia que pudieron haber hecho grandes obras eran hombres. Y bueno, la realidad es que evidentemente no. También hay mujeres que han sabido ser muy valiosas, pero parte de lo que quiero hablarles un poco es el por qué se da un poco ese fenómeno de no tenerlas dentro del espacio de la historia. Y les traigo 5 casos, o sea, 5 mujeres artistas que sufrieron un poco como la atribución errónea de sus obras. A ver. ¿Okay? Qué garrón. Sí, tremendo garrón. Pero bueno, debo decir que es algo que claramente si ya sabemos de estos casos y hay muchos otros, como dices tú, Raúl, la otra vez, como que pareciera que ya vamos un poco andando en el camino de que las instituciones y ciertos libros y ciertos académicos empiecen a caminar en la dirección opuesta. Vamos en la dirección correcta. Pareciera. Ok. Pero bueno, va a llevar tiempo. Ahora, por ejemplo, tenemos el primer caso, que es de Sofonisba Anguissola. ¿De dónde era? Estamos hablando de una pintora renacentista italiana, que se especializaba particularmente en retratos de la corte. Estamos hablando años 1500. Y a ella la invitan a ser parte de la corte española. Ella fue un enlace importante entre la pintura que se estaba dando en Italia, y lo que ella en su lo que ya conocía, se lo logra llevar de algún modo a España y pasa a ser como una pintora no oficial de la corte. Ahí ya empieza un poco la cosa. La llevan porque ya tenía cierta trayectoria en su forma de hacer estos retratos dentro de la corte. De hecho, llegó a conocer de primera mano el trabajo de Miguel Ángel y de trabajar con él y aprender de él. Pero no había espacio para que las mujeres fuesen estudiantes oficiales. De hecho, hay registros de la época en la que, por ejemplo, si bien los hombres participaban de talleres con modelos desnudos para hacer estudios de anatomía, a las mujeres les ponían vacas. Vaya. Porque una mujer de sociedad no podía estar en presencia de un hombre desnudo y estudiar la anatomía, o sea, una cantidad de cosas. Entonces, si bien ella aprende el propio Miguel Ángel, se la llevan a España a ser parte, o sea, la invitan a ser pintora en la corte del rey Felipe II, pero su título era dama de compañía. No figuraba como pintora de la corte. Exacto. Por ejemplo, Velázquez era pintor de la corte. Entonces, pero ella no. Exacto. Entonces, ¿eso qué significa? Que si ella es la no oficial, entonces tenía que haber un pintor oficial. ¿Quién era? En este caso era Alonso Sánchez Coelho. Oficial. Y adivinen qué pasó. No sabía pintar. Todas las obras de ella se las atribuyen al otro. Todas las obras de ella terminan atribuidas a Sánchez Coelho. Entonces, ¿qué ocurre? En el siglo XVII hay un incendio, en la corte que destruye gran parte de las obras, pero luego las que pueden recuperar, poco a poco, buscando en los registros y todo, empiezan a atribuirle todo a Coelho, porque además pasaba que ella, al no ser la oficial, además tampoco firmaba. Claro. Hace un poquito estábamos viendo, creo que en pantalla, seguramente nos los puede volver a poner Iván. Tenemos el retrato que ella le hace al propio Felipe II, que hoy en día está en el Museo del Prado, y vemos que es un retrato en el que ella dibuja a un rey con muchísima austeridad, virilidad, orgullo, o sea, toda una cantidad de características dignas de un rey, pero durante muchísimos años no se podía ni siquiera pensar que eso podía estar hecho por una mano femenina.
por todos estos atributos de lo que... Qué curioso. Porque era muy viril, porque eso tenía que haberlo hecho un hombre, ¿no? O sea, era como imposible que una mano femenina pudiese haber hecho tal retrato al rey. ¿Está confirmado que este retrato lo pintó ella? Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que además se da un poco que en ese, y lo vamos a ver en los casos siguientes, en donde también hay esa relación de, o sea, este Coelho era su asistente y obviamente se daba en ese trabajo de tú me asistes, también te pasas información en cómo se hacen las cosas, entonces también hay similitudes en su trabajo para pensar que era el de él, donde realmente ahí quien llevaba la formación, ya les digo, venía como de también formarse junto a Miguel Ángel, etcétera, etcétera, era ella. Vamos a reivindicar entonces en Hijos de Punta el nombre del artista. Ella es Anguissola. Anguissola. Exacto. Anguissola, muy bien. Entonces, Sofonisba Anguissola. Sofonisba Anguissola. Exacto. Entonces, bueno, o sea, ahí un poco como esa propia, perdón, ¿cómo se dice eso? El biased, cuando nosotros tenemos un biased. No sé a qué O sea, cuando tienes como tu propia, ay, se me fue la palabra, qué horrible que esto te pase en vivo, pero es un poco cuando tienes como esa, tu propia idea errada, o sea, que tienes como esa... como un prejuicio. Sí, como tu propio prejuicio, exactamente, esa es la palabra. O sea, cuando tienes ese prejuicio en decir, qué increíble que a pesar de que estás ahí, eras como la candidata, pasabas todas estas horas junto a la corte y encima simplemente porque el tema no encaje con una mujer o con las visiones de esa época, ya automáticamente quedabas como descartada para poder haber sido la autora. ¿Ok? Superior, se estaba descubriendo América y ya dejaban entonces al costado a... Exactamente. Luego tenemos un segundo caso, en este caso es Artemisia Gentileschi, que estamos hablando también de los años ya más tardíos, 1590, por ahí. De hecho, ella termina muriendo a mediados de 1600, ¿ok? Y es una pintora barroca italiana y ella... Últimamente, de hecho, ha empezado ya a aparecer en ciertos libros. Creo que, de hecho, el libro, Mica, del que estábamos hablando fuera de aire, creo que ella ya aparece. Y se ha empezado a dar como este caso en decir, bueno, ya hay varios casos de pinturas de ellas en las que dices, bueno, se ha ganado como, exacto, se ha ganado como un espacio. Ahora, en este caso, por ejemplo, podemos ver una pintura que otros grandes maestros han hecho, que es la historia de Susana y los ancianos. O sea, estamos hablando como de una historia bíblica en la que está la figura de Susana y hay un par de viejos como mirándola de una manera un poco lasciva. Y digamos, Rembrandt, Rubens, Tintoretto han tomado ese tema. Pero el de ella, o sea, ninguno lo trató con la empatía que ella demostraba hacia esta Susana, que no era una figura desprovista, digamos, de fuerza, sino que trata como de rechazar a estos dos viejos, ¿no? Esta cosa... En la imagen que estamos viendo en YouTube y en Twitch se nota que los dos hombres como que cuchichean entre ellos cómplices y ella con sus manos y su cuello trata como de toma una apartar. distancia. Exactamente. Como que los pone aparte. Si tú ves cómo otros maestros de la época, para usar esa palabra, ¿no? Los maestros, hacían esto... Pues bueno, era un poco más una mujer sumisa que aceptaba un poco como esto, que la incomodaba, pero esta figura de ella lo coloca desde como la visión femenina, ¿no? Claro. O sea, lo que realmente se siente estar en ese lugar, como vemos que hoy 2023 sigue sucediendo. La Jenny de la selección española del siglo XVI. Entonces, eso ya también nos dice, bueno, qué importante, que esto no habría ni siquiera que decirlo, pero qué importante que también haya esa representación de las mujeres dentro de la historia del arte, porque automáticamente ya te da una mirada diferente, o sea, te cuenta historias desde un punto de vista diferente. Recuerdo cuando entrevistamos la semana pasada a Hernán Casiari y nos decía que la mirada de una directora mujer al hacer la película La Uruguaya brinda una mirada distinta de la del autor, que fue hombre. Claro. Es otro enfoque. Ahora, chicos, durante años, o sea, y estamos hablando que recién en 1990 es cuando se le atribuye a ella,
1990. 1990. Hace muy poquito. Exacto. Mundial de Italia. Y pasó todo ese tiempo atribuido a su padre. Esta obra que vimos de la Susana. Claro, porque ella colocaba el apellido, Claro. pero era el padre. El padre. Exacto. No podía ser la hija. No podía ser la hija. Qué Además, ella en su momento tendría, cuando termina esta obra particular, tendría unos 17 años, entonces era como que imposible que una A los adolescente... 17 años era capaz de sacar esta imagen. Exactamente. Qué Si habría increíble. talento. Entonces, les digo más. El padre también tenía como una especie de estudiante que era Giovanni Guerrieri, a quien también le atribuyeron pinturas Obras de de ella. O sea, entonces, o era el padre o era el estudiante del padre, pero Ella nunca nunca. Ella podía haber sido ella. Segunda reivindicación de hijos de punta para Artemisia. Artemisia. Artemisia Nos Gentileschi. llevó unos cuantos siglos, Artemisia, pero acá estamos. En Exacto. tu nombre. Pues bueno, acá tenemos el tercer caso, que es Judith Leyster, que es pintora holandesa, que hacía escenas como de género y también algunos retratos. Y tiene este caso de Sería una verdad. escena de género. Vamos a decirte que es como cosas que te hablan como de la vida cotidiana. Ok. Un poco como el Retratos de la vida cotidiana. Exacto. En este caso, de hecho, estamos hablando de la pareja feliz. Es como un hombre y una mujer que están bebiendo y tocando música, como en un estado de euforia. O sea, algo como muy chiquitúa ahí, cotidiano. ¿sí? Exacto. Algo muy cotidiano. Y les cuento, o sea, Judith tuvo una vida, digamos, muy común, muy normal, en el sentido de que fue una artista que no fue destacada. ¿En qué periodo le vive ella? Estamos hablando de que ella vivió principios de 1600, Ok. ¿ok? Y también... Media contemporánea entonces con nuestra anterior artista. Exactamente. Estamos hablando, sí, yo creo que, a ver, ella muere en 1660. Capaz que algún año de solapar. Exacto, sí, definitivamente sí. Ahora, ¿qué pasa? Judith, durante casi 200 años es como que no hubiese existido, porque Ajá. fue una pintora bastante prolífica, pero luego se casa y deja de pintar. Oh. O eso se cree, que es como que después de que se casa, ahí termina detuvo como... su exacto, profesión. exacto. Ahora, todas las 35 obras que hoy por hoy se sabe que existen de ella, fueron durante años atribuidas a Frans Hals. ¿Qué pasa? También hacía, muy similar al caso anterior, había como una contemporaneidad y trabajaban juntos, entonces era como normal que para la época dijeran, bueno, no, todo es de Frans Hals. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Se vende esta obra, La pareja feliz, y el caso llega a la corte, o sea, a juicio. Ok. Porque el comprador dice, acá hay como una firma Rara. que esto está extraño. Sentía Duda. que había como una especie de falsificación de la firma. Y efectivamente, cuando le empiezan a estudiar, había estado falsificado, le habían como escrito arriba, y lo que sucedía era que paulatinamente, o sea, sistemáticamente, los mercaderes de arte de la época empezaron a agarrar pinturas de ella y colocaban el La nombre de firma de Frans Hals arriba. Superponían una firma. Falsificación directa de exactamente. firma, no de obra. No de Bueno, obra. le pintaban de arriba la firma. Le pintaban arriba la firma porque las obras de Frans Hals iban a salir, iban a tener más interés. En un principio se piensa que quizás no había sido malintencionado, pero cuando a los mercaderes de arte le empieza como a funcionar, sistemáticamente Claro. lo que salía, ya que no estaba, como es el estilo de Frans Hals, le ponían Frans Hals. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando se da este caso y dicen, no, o sea, realmente acá esta pintura, o sea, esta firma es foránea, esto no es, el valor de la pintura automáticamente baja 25%. Baja. Claro, no era Franjal. Claro, no era Frans Hals, entonces le sacaron el 25% del valor, porque no, y nadie celebraba en decir, wow, pero estamos descubriendo a alguien nuevo. No era la reacción. No. Sino que, no, la reacción fue, Aparte de alguien que vendía. Claro. Porque no importaba la firma. Entonces, Increíble.
digamos... O sea, me conecto con un detalle, es un paréntesis muy breve. Sí. Hace no muchos años atrás me junto con un desarrollador urbanístico que estaba para hacer un proyecto de un barrio entero. Y me dice, el proyecto de arquitectura lo va a hacer el estudio tal. Y le digo, pero hace unos pocos meses nos reunimos y me has dicho que no te gustaba la arquitectura de ese estudio. Sí, pero le gusta a todo el mundo. Estamos hablando de que pasaron siglos y es lo mismo. Claro, exactamente. O sea, al desarrollador no le gustaba la arquitectura y decía, vamos con este estudio porque vende. Es Frans Hals del siglo XXI. Claro, exacto. Entonces, acá tuvo que entrar, digamos, un historiador de arte holandés a testificar frente al tribunal, tipo perito, y ahí es donde él como que confirma que la pareja feliz no era de Frans Hals, sino que era de una pintora holandesa, que era Judith, y bueno. Y ahí lo que es increíble con esto es que gracias a ese peritaje se logran descubrir 7 pinturas más y se cree de hecho que el número irá como en crecimiento. Pero te queda como siempre te queda como esa duda hasta dónde grandes obras se habrán como vendido. En principio, todos los que tengan un Frans Hals llamen a un perito. Ahora me pregunto, hoy tenés un Frans Hals, sí. Salís a hacer la consulta, sí. Se descubre que no eras Frans Hals, era la chica. ¿Qué pasará con el valor de esa obra hoy? ¿Sube o baja? Para mí sube. Yo creo que porque sí, quiero creer que sí, porque está en controversia, pero es un enigma. Claro. Ya pasó y bajó un 25%. Exacto, pasó y bajó un 25%. Yo creo que los tenedores de Frans Hals, no sé si están llamando perito. No lo sé. Bueno, el cuarto caso... Reivindicamos entonces a Judith, su apellido era... tenemos a Judith Leyster. Judith Leyster, ha llegado tu momento también. Exacto. Luego tenemos a Marie-Denise Villiers, Bien. que en este caso, o sea, como suele suceder, todo atribuido prácticamente a su maestro. Ajá. Porque además ella no solía como que firmar tampoco. ¿Periodo? Estamos hablando ya 1700, o sea, finales de 1700, inicios de 1800. ¿Okay? ¿Qué ocurre en el caso de particularmente es que es el retrato de Charlotte du Valdogne, que es el dibujo de mujer joven? Uh-huh. Tiene como un trabajo de perspectiva muy interesante. La pintura es un retrato de una mujer que está como en el centro de una habitación, Uh-huh. sosteniendo como un lienzo. Y lo que la hace como muy intrigante es que tienes una ventana de fondo con un vidrio roto, a través del cual ves como una pareja de enamorados al fondo, ¿no? Sí. Que ya de plano, exacto, tiene una luz, una cantidad de detalles realmente muy, muy, muy interesantes. Y se sabe que ella, digamos, trabajaba bajo su tutela. Y se cree que quizás en el momento que la familia adquiere la pintura, hayan querido como presumir de poseer una obra del maestro. Ahí está otra vez la palabra, ¿no? Maestro. Porque habla de exacto, eso te iba a decir, de lo que hablábamos en la columna anterior, de que no había maestras ni podía haber. Exacto. Entonces, quizás no era como con mala... No se sabe realmente a ciencia cierta si es como por mala intención, pero ya que muchas obras quedan sin firmar por X razón, o porque no estaba bien visto, o también a veces esa atribución que dices, bueno, sabes, las cosas van pasando de mano entre familia y bueno, la atribuyes. Y pues bueno, ahora, en 1917 el Met en New York adquiere la obra y uno de sus curadores descubre que la primera vez que la obra se había mostrado había sido en el Salón de París de 1801. Okay. Pero precisamente ese año Jacques-Louis David, que era su maestro, había boicoteado la exhibición. No podía hacerlo. Entonces, si él boicoteó, ¿cómo es eso que la obra se había mostrado? Entonces, por discrepancias de lugar o de tiempo, dices, bueno, entonces no era de él. Y empiezan a investigar y salta ahí la figura. es donde hay también estudios de una de sus hermanas, donde había hecho como retratos, y ven que hay como una similitud. Entonces se cree incluso que esta pintura es un autorretrato.
Era ella. Que era ella misma, que se había, por eso aparece como con el lienzo en la mano, ¿no? O sea, como esa cosa Hermosa pintura. muy, muy, muy hermosa. Entonces, de nuevo, o sea, siempre tiene que haber como esa investigación hiper minuciosa antes de decir, oye, pero pudo haber sido... No, tiene que haber sido que el tipo boicoteó la exposición para entonces, o sea, como que se tienen que dar una cantidad de condiciones para entonces luego para que como se descorra el velo. Claro, como para que luego, bueno, entonces sí puede ser que sea una mujer, ¿no? O sea, no sé, es realmente... Bueno, hasta era siglo XVIII, por lo que Agotador. Es agotador. Así que bueno, ya que sé que me lo vas a decir, Marie-Denise Villiers. Qué hermoso nombre. Bueno. Marie-Denise Villiers, en Hijos Exacto. de Punta. Ahora, el último caso que les traigo hoy es de Caroline Louisa Daly, que es una artista canadiense, cuyo bisnieto entra a una galería, o sea, que es el Confederation Center Art Gallery en Prince Edward Island, en Canadá. Bien. Y dice, estas acuarelas me recuerdan mucho a las de mi bisabuela. Ponele. Exacto. Y bueno, mirada el muchacho. este bisnieto... Era Enzo. Exacto. Habla con la institución y les dice, miren, o sea, entiendo que ustedes le están atribuyendo esto a John Corey Wilson Daly y a Charles Daly, o sea, estaba dentro de toda la atribución dentro de la familia, pero me parece que ustedes se lo están atribuyendo a la gente equivocada, o sea, es un Daly, pero es otro Daly. ¿Y todo esto sucede en qué años? Esto estamos hablando que realmente, o sea, ella es 1832, 1893, muere ella. ¿Y el bisnieto? Pero lo del bisnieto es 2017. Ahora. 2017. El bisnieto va a la galería y dice, esto lo pintó la abuela. Esto lo pintó la abuela. La bisabuela. O sea, ustedes se lo están atribuyendo realmente a dos Dalí, hombres de la familia, equivocados. Mira. En los que realmente lo que llama muchísimo la atención es el nivel de detalle, o sea, son como unos paisajes que tienen cierto uso de la arquitectura, porque coloca algunos, hay uno como de una casita y hay una cantidad de detalles en las ventanas, y realmente era como impresionante el nivel de detalle, de perspectiva, de como una visión muy delicada para hacer las líneas. Uh-huh. Y lo increíble es que el primero, o sea, estamos hablando de John Corey Wilson, no era ni siquiera pintor. No era pintor. No era pintor, pero le atribuían... Pero ¿no? era hombre. Exacto, pero era hombre. Y el segundo ni siquiera nunca había estado en estos lugares que ella pintaba. No había visitado No había los ido. paisajes. Exactamente. Los paisajes retratados no los había conocido. Nunca los había conocido. Entonces, realmente, o sea, lo que hablamos de esto es que esas atribuciones erróneas simplemente nos hablan como de esa tendencia a simplemente como que restarle importancia a que las mujeres en ese momento también tenían los conocimientos y también tenían las capacidades para hacerlo. Por supuesto. O sea, como les digo, es mucho más fácil entonces atribuírselo al miembro de la familia que no era ni siquiera pintor o al miembro de la familia que ni siquiera había estado en esos lugares o al profesor que ni siquiera, o sea, que había boicoteado una exhibición ese año. Y son como errores de atribución que duraron años. Años. Increíble. Qué bueno que algunos se puedan ir desvelando. Todos ¿Quién los que sabe debe cuántos haber- más quedarán Exacto, ahí? eso iba a decir. ¿Cuántos más quedarán? Total. Ahora, sí debo decir, este mismo museo hizo las paces, digamos, hizo la reivindicación, hizo luego como una exhibición en donde enmendaron ese error y creo que llamaron la exhibición algo así como que redescubriendo, ¿no? A Caroline Louise Daly y sumaron incluso pinturas que luego la familia dio para sumar a la exhibición. O sea, por eso les decía, me parece que de repente estamos yendo en el camino correcto, pero creo que sí vale la pena como que en la columna de arte agarrar y decir, bueno, no es que no estén porque no hicieron el trabajo, sino también cómo era el tema del acceso. Algunas veces la atribución, que podemos estar viendo algo atribuido a alguien que realmente no lo hizo, pero también el tema de cosas así de sencillas. No puedes participar en el taller de anatomía porque no está bien visto que tú, una mujer de alta sociedad, estés en presencia de hombres desnudos. Cris, un poco, ¿en qué periodo considerás que
que quedó atrás eso? O sea, ya hoy no pasa, ya hoy se sabe quién hace cada cosa. Pero ¿cuándo sentís que empezó a detenerse eso de anular la existencia del artista mujer y atribuirle obra al hombre? Yo creo que es muy difícil, Raúl, saber porque no sabemos incluso hasta dónde estamos dejando de atribuir al pasado. Tengo una pregunta a raíz de eso. Por ejemplo, hoy por hoy, un taller de pintura grande de un artista famoso, una artista famosa del mundo, ¿trabajan en solitario o son equipos de trabajo? Ahí también, entonces, sí, es una un tremendo debate. Lo hablábamos, por ejemplo, con Banksy. Una escultura de Kunz, por ejemplo, no la hace Kunz con sus manos. Exactamente, ya estás hablando de que tienes una cantidad de personas que trabajan dentro de un taller, Julio Leparc, sin ir muy lejos, o sea, tiene personas que trabajan con él en el taller, el concepto, la idea, la técnica, una cantidad de cosas son de él, pero muchas veces no es el artista el que hace la obra. Pero no va necesariamente abajo realizada por... A veces se ve como que la nombran como que la creó el colectivo tal, como un grupo de trabajo. Claro, pero eso es distinto. O sea, distinto. Ya cuando perteneces como a un colectivo de artistas, hoy por hoy además se da mucho en el arte conceptual donde hay esas colaboraciones entre artistas, pero acá estamos hablando de algo completamente diferente. O sea, acá es donde... pasabas horas frente a un lienzo. Frente a un caballete trabajando. Y eras tú de tu propia mano, pero se daba también, ojo, que la mujer tomaba el apellido del esposo. Entonces al firmar, y sigue sucediendo, o sea, ahora tú firmas con el apellido, con tu nuevo apellido, y bueno, y años más tarde, historiadores dicen, qué bien pintaba Raúl. No. Sí, claro. ¿Entiendes? Claro. Porque Coe, y no, resulta que era la esposa. Entonces, también hay mucho de eso, de convenciones. Hay una película creo, sobre una autora. Ahora me voy a poner a buscar y mañana se las digo, pero que es justamente ese caso, que ella firmaba sus manuscritos como, no sé, fulanita de bla, y se le atribuyeron todo a él y él se aprovechó de eso también. Creo que sé de que no es con Helen Mir. Creo que sí. Está cayendo un poco el uso del apellido del otro, ¿no? Sí, parecido. O se sigue dando. Bueno, creo que mucha gente se dio cuenta aunque haya con casamiento. tanto divorcio. Claro. Es como decir, bueno, ¿para qué cambiarme por poquitos años? Claro, no tiene mucho sentido. Por lo que dura esto. Muy bien, Cris, maravillosa la columna. Muchas gracias, como siempre. Bueno, un placer chicos, enterarnos de estos así casos. que... Y ¿sabes que el otro día, hace unas semanas atrás, estaba con unos clientes recorriendo galerías de arte para comprar arte para un proyecto de arquitectura, y en este caso de interiorismo. Y me pasaban cosas pintorescas en la galería, un poco dentro de mi mente, pero la comparto con la audiencia, que es un club lindo. Hay obras que de repente la ves y te atrae mucho más que otra. Sí. Y por distintos factores de cromatismo, trabajo de la paleta, mensaje, lo que fuere. Y resulta ser que ves el precio y es como muy conveniente. Y hay otra obra que te parece que no funciona. Y vale mucho más. ¿Por qué vale mucho más? Porque es de fulano. Porque la pintó tal artista. ¿Qué nos guía en la selección? ¿Qué parámetros entran? Sí, bueno, no te olvides que de repente por el hecho de que esa obra no te hable particularmente a ti, no quiere decir que no tenga mérito, o viceversa, ¿no? Perfecto. O sea, a veces también pasa que hay obras excelentes en lo que proponen, en la forma no solo como están hechas, sino lo innovador del concepto, miles de cosas, o la propia trayectoria del artista. Pero bueno, no quieres convivir con ella, no te habla. Ahí va la pregunta. Te entiendo perfectamente. Supongamos que estás para comprar la obra y de repente te dicen, no, pero mira que esa obra, ese artista no es muy conocido y no sabemos qué va a pasar con él en el futuro. En cambio, con este es una inversión segura. Y de repente la persona toma una decisión de comprar una obra que nunca la hubiera elegido. Claro, que no le gusta, pero como es una inversión segura, bueno, ahí depende. Pero va a ser su calidad de vida, es lo que va a tener delante de cuando se sienta a comer. Lo que pasa es que también ahí como comprador de arte tienes un abanico también muy amplio. Claro. O sea, hay quienes compran por interés, o sea, por tenerlas en una bóveda y no verlas, pero saben que en unos años se les va a... Pero en ese caso te la entiendo. Si es una inversión,
La compro, la guardo, igual no me gusta, pero sé que va a valer más por el motivo que fuere, la guardo una. Pero esto es arte que va a convivir contigo, va a ser a tu calidad de vida o no. Teóricamente tiene que gustarte, parece sensato, ¿no? Sin embargo, hay veces que la decisión. Pero digamos, hay de todo. O sea, yo como artista a veces se me revuelve un poco el estómago cuando me dicen, bueno, y necesito esta obra que me combine con la alfombra. No iba por ese lado. No me lo deformes, no es lo que quería decir yo. Pero hay también compradores de ese tipo. No, claro, es lo que te estoy diciendo. O sea, por eso no te lo estoy deformando. Te estoy diciendo que hay los dos casos. Desde el que compra porque de verdad le mueve el piso la obra y quiere convivir con ella, o el que dice, esta artista está en los últimos años de su vida, así que pronto esto se va a valorizar. Compro ahora. Compro ahora. Qué oscuro. Pero existe. Ya encontré la película, chicos. Era Big Eyes de Tim Burton. Es la historia, trabaja Amy Adams. La historia de Margaret Kane, que el esposo le decía que lamentablemente nadie compraba cuadros de mujeres y puso todo a nombre de él. A nombre de él. Horrible. Pero Cris, un placer charlar contigo sobre todos estos temas. Un placer. Gracias por los comentarios que nos hicieron llegar a través del WhatsApp del programa. Vamos a hacer el chiquimensaje, que ya se fue la hora. Vamos. Vamos. Vamos con el chiquimensaje.